presentar un documental que ha elaborado sobre el movimiento 15M, que se llama Mayo. Y bueno, pues le agradecemos que esté aquí, que hace un viaje desde Valencia y por lo que implica, mañana no va a trabajar y la va a pasar con nosotros, y lo hace desinteresadamente porque cree en la movilización social, en la conciencia de las sociedades. Y bueno, pues no es... os he ido dejando información sobre su trabajo en el área de la asignatura. No es un aficionado, él ha estudiado Derecho y Historia Antigua, ha colaborado en la universidad, pues escribiendo varios artículos sobre cultura popular, sobre cuentos, sobre cuentos. Ha escrito libros, es un conocedor de la cultura mesopotámica, ha escrito 3 libros. Bueno, es escritor, evidentemente. Le gusta difundir lo que escribe, a ver si consigue que las personas pensemos, seamos capaces de tener algo más que se viene en nuestras cabezas y que podamos construir una sociedad que sea pues más humana, más justa y en la que podamos vivir en mejores condiciones, y cuanto más mejor. Ha elaborado distintos documentales, ha dirigido y codirigido diferentes películas para televisión española, series, documentales, películas de aventuras, por lo que tiene una larga experiencia como director y como productor. Y bueno, pues en su labor profesional trabaja como abogado y se dedica a trabajar por los derechos civiles, para que el tema de la ley de costas, para evitar, ha conseguido que a numerosas familias pues no les expropien la vivienda, no se la derriben. Y bueno, pues también ha creado una plataforma, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, y consiguió en el año 2009 que el Parlamento Europeo se pronunciara y fue censurada la actitud que está teniendo España con respecto a la aplicación exclusiva de esta ley. Y ya pues dejó de intervenir y lo dejo a él que presente el documental. Daros las gracias por estar aquí esta mañana y bueno, vamos a intentar crear un espacio para abrir nuestra conciencia y despertar en la medida que podamos cuáles son las posibilidades que tenemos para responsabilizarnos del cambio social. Buenos días. La conclusión más clara de lo que ha dicho vuestra profesora, de tantas cosas que he hecho, es lo viejo que soy. Es un placer estar de vuelta en la universidad, aunque yo estaba en el centro, no en Espinardo, pero es un placer estar de nuevo en el ambiente de los alumnos de la Universidad de Murcia. El último acto académico público en el que estuve fue cuando estaba haciendo curso de doctorado en Historia Antigua y leí la tesis de licenciatura, en la que tuve una buena discusión con el tribunal, pero buena discusión, y al final salió bien por los pelos, pero discutimos bastante. Bueno, la película esta que he hecho la he hecho de una forma artesanal, como solía hacer los documentales cuando estaba en activo, trabajando para las televisiones. He disfrutado un montón. He hecho la película porque cuando me enteré de la existencia del movimiento por una democracia real ya, pues el sentimiento que experimenté fue el mismo que muchas otras personas, que por fin ha llegado esto y por fin ya basta de conversaciones en las cafeterías y por fin ya basta de hacer las protestas en casa y con los amigos. Era el sentimiento que se puede experimentar cuando eres un náufrago en un planeta lejano y te crees que estás solo y de pronto resulta que no hay mucha gente como tú, etcétera, etcétera.
y es un sentimiento muy bonito. Entonces me apunté al tema enseguida, me puse en contacto con ellos. No voy a hacer una presentación larga y extensa y aburrida, porque lo mejor es que hable la película en vez de que hable yo. He estado siguiendo todos los movimientos que hicieron, las performances que hicieron para preparar la manifestación. Y yo he tenido la intención, dentro de las muchas posibles visiones del movimiento por una democracia real ya, porque aquí hay gente que lo único que quiere es un trabajo, aquí hay gente que quiere modificar la mecánica electoral, aquí hay gente que está interesada en un partido, aquí hay gente que quiere cambiar el mundo y aquí hay gente que quiere cambiar la conciencia humana. Yo estoy en los dos últimos grupos. Entonces, he intentado que mi contribución con esta película sea hacia una dimensión espiritual, porque estoy convencido de que los cambios ya no se pueden hacer con herramientas anticuadas, como la revolución violenta y el quemar cosas y romper más cosas, sino que sí que es cierto que tiene que empezar desde un cambio que parece ser que se está produciendo en la conciencia individual. Así que vemos la película y luego, si queréis, hablamos. Gracias. Sobre el documental, las personas que iban a venir del movimiento del 15M, que estuvimos a José Mateos el lunes en clase, pues no puede venir. Y bueno, pues en otra ocasión, que si necesitábamos contar con su apoyo, pues estupendo. Hubiese estado bien, porque también había interés en plantearle cuestiones a ellos, pero bueno, pues hasta aquí, esto es lo que hay. Y sin desmerecer la ocasión, todas las cuestiones que tengáis, preguntarlas, porque en pocas ocasiones se tiene la posibilidad de contar con la persona que ha dirigido el trabajo. Así que ahí os dejo. Mientras os lo pensáis, cuando la gente que hacemos o hemos hecho cine tenemos una proyección, pues claro, el susto es que no guste y que la gente se aburra y se salga de la sala. Qué suerte que esto es una clase y estáis ahí tomando apuntes y es obligatorio quedarse, con lo cual yo estoy encantado. Y otra, a mí no me habéis visto en la película, ¿verdad? ¿Alguien me ha visto en la película? ¿En dónde? Pero solo el cuerpo. ¿El cuerpo? ¿El cuerpo? ¿Verdad? Pues por ahí va la cosa. Pero Tu chaqueta, tu corbata y tu camisa y tus manos. chaqueta, corbata y camisa. Pues no, tía, ni chaqueta, ni corbata, ni camisa. Porque yo salgo con una peluca y una minifalda, pero que no se entere nadie, de hombre prehistórico. Antes de que rompan las noticias, esa es mi... ¿No se la habéis visto el cuerpo todo? ¿Eh? Esa es la primera serie de televisión que hice, que como era pobre y sigo siéndolo, pues me tenía que hacer yo de indio y disfrazarme de hombre del neolítico y así fue. O sea que estoy también en la película. ¿Qué preguntas hay? Como hemos podido ver en el vídeo, la relación que existe entre los bancos y la política, ¿no? Quería hacerte esta pregunta, a ver qué piensas. ¿Qué piensas sobre la subida del sueldo de los accionistas y directivos de los bancos? ¿Y por qué crees que lo han hecho? Lo han hecho porque eso está en la lógica del sistema. Lo que yo opino es negativo, yo tengo una opinión negativa sobre eso. Yo he tenido la desvergüenza de redactar un proyecto de nueva constitución, una constitución nueva. Y en ese proyecto de una nueva constitución, una de las cuestiones que he introducido es una limitación del salario máximo, porque yo considero que de la misma forma que hay un salario mínimo, ¿por qué no va a haber un salario máximo? Y no encuentro ningún motivo de que los valores, la importancia del trabajo, las cualidades de una persona, la responsabilidad de lo que tiene que hacer una persona en comparación con otras, pueda tener unos reflejos tan desproporcionados en los sueldos. No encuentro ningún motivo para que el salario máximo no sea, por ejemplo, lo que he puesto en el papelito ese que he escrito, que es 10 veces el salario mínimo. Quiere decir que si el salario mínimo fuera 1.000 euros, el salario máximo, fueras presidente del gobierno o fueras
alto ejecutivo de un banco, serían 10.000 euros. Y si te gusta bien, y si no te gusta, te compras un loro. Ahora, esto de que se suben y se suben y se suben, pues esto es la lógica del sistema. Y ya está, no hay más. Mientras nosotros no digamos, un momento, esto no puede ser, somos una sociedad interdependiente y somos una comunidad solidaria, pues seguirán haciéndolo hasta el final, sin límite. Gracias. Yo quería preguntarle qué piensa usted sobre la situación del 15M tras las elecciones, que se ha estancado, puede evolucionar. Lo primero es que después de estos 30 segundos que llevamos hablando ya nos podemos tutear. O sea, no hace falta que... Yo considero que... El otro día estaba escuchando una entrevista en la BBC en donde era una serie de conferencias sobre el pensamiento libre organizado por Radio 3 de BBC. Y la conferenciante decía, está hablando de la primavera árabe, y decía que había sido explosivo y corto como un orgasmo, y aquí tiene bastante de esto porque hay un momento de decaimiento y de falta de actividad y de falta de iniciativa. No tiene que ver con el resultado de las elecciones, tiene que ver con que ha habido una inmensa energía que se ha movilizado en España con motivo de las manifestaciones del 15M, que se ha quedado acto seguido sin asidero concreto por un motivo, y es que no hay algo en lo que concretar lo que se está pidiendo, no hay una idea de modelo de sociedad que se esté reclamando. El 15M ha sido un fantástico y casi milagroso movimiento que nadie sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar, y funcionó mucho más allá de lo que se pensaba, para decir no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, no a lo esto, no a lo otro, no a la ley electoral, no al bipartidismo. Ahora hay que buscar la fórmula, y nadie ha escrito la fórmula todavía que yo sepa, para poder decir, ya hemos dejado claro lo que no queremos y ahora tenemos que pedir lo que sí queremos. No hay una fórmula concreta de lo que se quiere, y yo creo que esto tiene mucha relación con este sentimiento que hay, en cierto sentido, de abatimiento, en el que creo que no se sabe muy bien cómo seguir adelante, con elecciones o sin elecciones. El resultado electoral estaba escrito y tampoco hay nada que decir porque no hay ninguna diferencia clara entre un partido político y el otro partido político. Si la sociedad no es capaz de dotarse de no sé, me cuesta un poco llamarlo, utilizar algunas palabras como doctrina, por ejemplo, ¿no? Si la sociedad no es capaz de dotarse de un concepto claro y de un listado claro y de una estructura clara que defina cómo nos queremos organizar, pues esto se va a convertir no solamente en un intento fallido, sino en algo muchísimo peor. Y es que ese desarrollo del movimiento 15M va a legitimar aún más al sistema. Es decir, el sistema, para funcionar como una supuesta democracia, necesita una escenografía, y en esa escenografía se supone que hay críticas, se supone que hay discrepancias, se supone que hay libertad de discurso, cada uno puede decir lo que quiera, siempre que no funcione, porque si eso empieza a funcionar, entonces ya te ha salido del plato y hay problema. Entonces, o el movimiento 15M o democracia real ya concreta objetivos y se dirige a ellos en busca de unos objetivos muy particulares y muy concretos hacia un modelo de organización nuevo, o no solo será inútil, sino que además va a contribuir todavía más a la legitimidad de este sistema, que ya vemos lo que es poco menos que basura. Sí. Hola, yo soy Lidia. Hola. Aunque creo que mi pregunta, o sea, la acabas de contestar un poco, pero que he visto en la película que se habla que estamos ante un cambio de conciencia global y también ante un despertar imparable. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué crees tú que va a llegar el movimiento del 15M, o hasta qué punto va a llegar? El movimiento 15M debería llegar hasta el final.
El movimiento 15M debería llegar a, digamos, a ser el vehículo de ese cambio global de conciencia. Pero se necesitan muchas cosas, se necesita tener ese concepto de lo que tú quieres y se necesita también un trabajo que yo no sé si se está haciendo, aunque se ha pensado y se ha intentado, que es el trabajo de comunicar a la sociedad el ideario del 15M, porque se supone que, no sé si os acordáis de Taxi Driver, aquella película en la que aparecía un político que decía nosotros somos el pueblo, iba a dar mítines y decía nosotros somos el pueblo. Pues esta es la realidad, nosotros somos el pueblo, no somos un partido. Y entonces, si nosotros somos el pueblo, las ideas que se están defendiendo son absolutamente de sentido común, pero absolutamente de sentido común. Son evidentes, son obvias. O sea, no habría ninguna necesidad de explicarlas con un discurso complejo. ¿Por qué no se puede conseguir que en vez de ser el 5%, el 10% o el 15% de la sociedad, sea el 99,9% las personas que estén en esto y que por el mero peso de esa opinión pública el sistema cambie? Entonces lo que hay que hacer es una fórmula de comunicación en búsqueda del ciudadano común. El ciudadano común. No hace falta ir a convencer a una persona que ha leído mucho, ni a un señor que es un intelectual, no. Hace falta ir a convencer a mi abuela y a mi cuñada y a mi vecina, que son personas que están con la cabeza comida, como decía Vicente Tamarit. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que eso pues dista mucho de ser la realidad del movimiento social en este momento, por muchos motivos. Uno de esos motivos es que esto requiere una estrategia y una estructura. Y el movimiento 15M se niega a autoatribuirse estructuras, en parte con buen criterio, porque, como decía Fabio, se quiere una organización difusa a fin de que los que están arriba, si hubiera una estructura, los que están arriba, pues en 5 minutos o 10 pasan a ser absorbidos, influidos por el sistema, y entonces ya bueno, esto es el ABC, esto lo sabe todo el mundo. Pero por otra parte, si tú no tienes unas estructuras organizativas rígidas y que funcionen bien y que estén bien engrasadas, no puedes poner en marcha unas iniciativas que requieren compromisos, que requieren agenda y que requieren esfuerzo y que haya todo esto. Entonces, en este momento considero que hace falta un revulsivo y yo no sé de dónde va a salir. Vuelvo a la primera idea, a decir qué es lo que queremos. Habéis oído posiblemente hablar de todo el tema del pensamiento positivo y tal. Hay una cosa que leí sobre la Madre Teresa de Calcuta que decía: a mí no me busquéis para una manifestación en contra del hambre, no me busquéis para una manifestación en contra de la guerra, porque no voy a ir, porque es el no y es el pensamiento negativo. En cambio voy a ir a una manifestación a favor de que todo el mundo tenga pan, y voy a ir a una manifestación en favor de la paz. Y yo creo que esto es lo que hay que definir muy bien y acotar muy bien lo que queremos y decir, bueno, queremos esto, queremos que el Senado fuera, queremos una banca nacional para que los recursos de los ahorradores vayan en favor del país y no en favor de los especuladores, queremos esto, queremos esto. O sea, yo no creo que sea tan complicado. Es decir, lo que está pasando ahora con el tema de la deuda, yo no entiendo mucho, pero en fin, en plan un poco de la calle, a mí me parece que es como si dices, me voy a hacer un té, y entonces pones el cazo a hervir, le pones un montón de agua, pones el fuego al máximo, y la mayor parte del agua se va, porque se evapora, se transforma en vapor, y te queda agua al final, y está caliente, y tú te haces tu té, pero la mayoría de los recursos que tenía en forma de agua han desaparecido. Eso es lo que pasa cuando pones el dinero en los bancos estos, los bancos, vaya. Y luego son los bancos los principales compradores de deuda pública, y entonces son estos bancos los que están obligando a que la deuda en las subastas pues se pague a 5% o 6% y todo esto. Bueno, si tú tuvieras un banco nacional, tú dirías, bueno, pues muy bien, los ahorros de José Ortega van al Banco Nacional de España, que responde, digamos, a unos criterios económicos y políticos, y el gobierno a ese Banco Nacional le dice, nene, cómprame deuda pública al 2%, o al 1%, o al 0%, y ya está. Eso es como si pones el agua en el cazo a fuego lento,
y entonces antes de que se marche la mayor parte del agua, vapor de agua, tú te haces el té y tú has aprovechado el recurso, y cuando tengas otra vez ganas de otro té seguirás teniendo agua, y ahora tal y como está funcionando pues se disipan en nada. Yo quiero saber que cómo viste tú el movimiento y si viéndolo desde dentro viste si existían diferentes intereses a carácter individual también. Sí, no debería decir muchas cosas de lo que más o menos pues estoy informado de lo que ha pasado por dentro, porque no creo que no debo, pero sí que puedo decir que yo creo que el éxito del día 15 de mayo les desbordó a los organizadores, que hubo un momento, unas semanas posteriores de desconcierto, incluyendo el desconcierto que producía el interés de los medios de comunicación, cómo les estaban reclamando para ir a tertulias en televisión, a entrevistas en radio y todo esto. Hay una cosa que es así porque funciona así y no lo va a poder cambiar nadie, que es el tema de los egos. Y el tema de los egos se tiene bastante bien sujeto, por lo menos en Democracia Real Ya Madrid, porque como tiene ese movimiento, esa fórmula asamblearia, pues entonces primero va uno, después va otro, después va otro. Lo que sí que puedo decir es que ha habido un intento público, esto lo puedo decir porque lo sabe todo el mundo, o lo puede saber todo el mundo que esté atento. Ha habido un intento público y notorio del sistema de crear unos falsos liderazgos a través de la publicación del libro aquel que hicieron de Nosotros los Indignados, que es un libro pues que bueno, yo no lo he leído, pero no me cabe duda de que estará muy bien escrito, que será divino de la muerte y que tendrá mucha razón y que tienen todo el derecho del mundo a publicar lo que quieran, a escribir lo que quieran. Pero esto fue, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchas otras personas, un intento del sistema de imponer al movimiento Democracia Real Ya unos líderes que no habían sido elegidos ni por el movimiento ni por nadie, sino elegidos por las estructuras económicas. El editorial Destino es la misma editorial que hizo el libro de Hessel, ya lo sabéis. Hessel es un señor que parece ser que ha apoyado públicamente al Partido Socialista ante las elecciones, que también lo puede hacer, todo el mundo tiene derecho a todo. Pero la realidad, y esto me lo conozco bien, a través del tema que llevo la plataforma afectados por la ley de costas, la realidad es que cuando que destacan por entre la masa, en este caso porque han escrito un libro, que tienen todo el derecho, los periodistas, pues le llaman a ellos para consultar. Después el movimiento puede nombrar los portavoces que quiera, pero esto es una obviedad y esto bueno, no es culpa de nadie, no es culpa de los que han escrito el libro, pero yo sí que considero que ya se lo advertí a ellos en su momento, pues una opinión, no es más que una opinión, mi punto de vista, que resulta muy contradictorio que haya ese empeño en mantener unas estructuras descentralizadas y difusas, como comentaba Fabio en la película, y que incluso a pesar de esa decisión, que la mantienen a carta cabal, pues que el mercado decide entre sacar a unos elegidos, transformarlos en las personas que son conocidas públicamente. La revista Time acaba de publicar una entrevista con 3 de ellos, no sé cómo ha sido, ni vamos, que tampoco tengo nada que decir, ¿no? Pero la realidad es que ese es uno de los peligros y unas situaciones que están atascando el buen fin, porque claro, también por dentro, pues lógicamente no todo el mundo está conforme, no todo el mundo piensa que ese libro se debería haber escrito, y ahí hay unos problemas y aparte pasa una cosa, lo quieras o no lo quieras, aunque en teoría hay asambleas por todo el país y en Tenerife, como hemos visto, y en todas partes, en realidad como el poder está en Madrid y la prensa importante está en Madrid, pues estos muchachos y muchachas que habéis visto en el Patio Maravillas de Madrid, la calle del Pez, son los que están dictando un poco el ritmo y lo que se hace y lo que no se hace. Y ahí es donde van los ataques que el sistema está dirigiendo contra el movimiento. He hablado antes de que, haciendo alusión a Madre Teresa de Calcuta, lo del no, que no irían a este que va en contra de una cosa, sino las cosas que van a favor de. Yo he trabajado con esa organización de Madre Teresa y por eso sé un poco el motivo de por qué eso.
Y quería decir, en relación a lo del 15M y tal, que si vais haciendo una alusión al no a una cosa y no haciendo una de forma positiva, se puede pasar lo que en el libro que estamos leyendo de Ciudadanía, que se dice que los verdugos, las víctimas de hoy son los verdugos de mañana. Y entonces, si el movimiento va en contra de una cosa y no está proponiendo nada, el cambio que propone, la revolución que propone, que es quitar a los que están para ponernos nosotros a hacer qué, si no sabemos tampoco lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que no debería de partir una cosa, no debería partir del no, sino debería de partir siempre de una iniciativa de nosotros hemos tenido una buena idea de hacer una cosa de esta manera y pensamos que sería muy buena, vamos a potenciar esa buena idea que hemos tenido. No vamos a coger y ver qué hacen mal los demás para ir en contra de eso. Entonces quería saber su opinión al respecto de lo que he dicho. Mi opinión es lo que he dicho antes. Yo tengo un blog que es WordPress, se llama Nisir. Bueno, Nisir es el nombre de una montaña a donde iba el personaje de la primera novela que yo escribí a buscar la inmortalidad, Nisir, wordpress.com, y ahí, entre otras cosas, pues he puesto, y creo que se puede descargar también, tiene un vínculo, eso que yo proponía de una nueva Constitución, que es lo que yo considero que se necesita, pero no deja de ser una opinión, y además una opinión modestísima, modestísima. Yo lo he puesto para que, si se quiere, pues que sea uno más de los elementos de debate y las herramientas de debate. El otro día también escribía una cosa que se llama El Mago Merlín y el 15M, en el que me refería a un artículo que publicó un escritor en una revista que comparaba al 15M con un superhéroe colectivo, porque en el metro de Madrid querían trincar a un inmigrante sin papeles que se había colado sin pagar, y a los 3 minutos, sin saber cómo, aquello se llenó de gente del 15M, impidieron la detención. Entonces hablaba el articulista del 15M como superhéroe colectivo, y entonces yo aprovechaba ese pie para decir que normalmente este tipo de empresas, este tipo de gestas, que lo quieran o no lo quieran, es una gesta épica, el luchar contra el monstruo del sistema, pues la lleva a cabo un héroe joven que se deja aconsejar por un sabio viejo, ¿no? De manera que el héroe tiene la audacia de la juventud y la energía de la juventud, pero no tiene la sabiduría del viejo, y se complementan bien. Entonces yo lo que decía era, joder, pues aquí lo que hace falta es que si tenemos un superhéroe colectivo que ha tenido efectivamente la audacia de la juventud para romper la pana y sorprender absolutamente a todo el mundo haciendo lo que se hizo, pero que ahora no sabe muy bien, pues ¿por qué no se va a complementar ese superhéroe colectivo con un super consejero colectivo más o menos viejo? Entonces yo tampoco conozco en exceso, pero ATTAC, por ejemplo, pues conocéis ATTAC, pues son gente muy enterada, gente muy preparada, gente que domina muy bien el tema de la economía, y a mí me parece que hace falta que este tipo de personas que tienen otra edad, Carlos Taibo, por ejemplo, este que hablaba aquí, y que tienen mucho más claro que los otros de 20, 22, 25 años que han movido todo, bueno, pues que digan lo que queremos es esto, una refundación del capitalismo, no como decía Sarkozy, sino en serio. No hace falta sacarse de la manga una sociedad totalitaria, ni hace falta rescatar el marxismo, ni hace falta prohibir la libre empresa, no. Pero bueno, hay que partir de una base. Es que no hay que respetar ninguna regla excepto las que se pueden considerar obvias y derecho natural, pero yo tengo una hija que está en tercero de derecho y me estamos hablando del tema del libre mercado, de que si China no sé qué, China no sé cuánto, y yo le decía, pues habrá que poner otra vez aranceles y barreras arancelarias para que no haya esto del libre comercio mundial, que al final se ha visto lo que es. Y me puso una cara como si hubiera dicho una blasfemia. Y dije, ¿qué pasa? ¿Que te han adoctrinado en la universidad? Sí, te han adoctrinado. Te están engañando. Te han impuesto un dogma en la universidad, que es el dogma de que aquí el libre comercio es lo único posible.
y que las barreras arancelarias para proteger los mercados nacionales y el trabajo y la mano de obra, esto es como nombrar al diablo. Y te están manipulando y te están engañándose. No hay que aceptar absolutamente ninguna regla, ninguna. Hay que replanteárselo todo. Y ese trabajo, eso va más allá de decir no a los recortes. Sí, está bien decir no a los recortes, pero esto ya lo están diciendo todo el mundo, los sindicatos. No. Tenemos que hacer el esfuerzo de entender de dónde viene esto. Es un esfuerzo de inteligencia y de acción. Los recortes no son más que el último fleco de unas estructuras absolutamente desmadradas y absolutamente injustas que vienen del rollo patatero de la globalización, que nos lo venden como la gran oportunidad mundial, y ya habéis visto lo que es. O sea, ¿cómo va a haber empleo en nuestro país si hay en Cartagena, un fabricante de mamparas de baño que está fabricando en China, mamparas de baño, y luego viene aquí ¿qué quiere? ¿Habéis escuchado a algún político públicamente hablar de esto? No, ¿por qué? Porque va en contra del gran dogma de la globalización, porque no se puede levantar la voz en contra de la globalización, y que hay que abrirle los ojos a todo el mundo, y nosotros también, y yo también, claro, porque pasa el tiempo y lo voy abriendo. Y para abrir esos ojos, ¿qué cambio cree que tiene que ser más importante, el ideológico o el emocional en esas personas? Porque para promover el sentimiento de unión social no va a usar solo palabras, ¿no? He dicho antes, o creo que he dicho antes, que los viejos sistemas de modificar la sociedad son viejos y se han quedado anticuados. Y han demostrado que al final, pues, o vas a cuatro patas o consigues lo que no querías. La Revolución Francesa empezó, según dicen, porque subió el precio del pan y fue más o menos espontánea, parecido a esto. Ahora también ha subido el precio del pan y de todo lo demás. Y también en otra cosa que es que lo recomiendo, la BBC, porque tiene gente, no como aquí, tiene gente que dice cosas que tienen mucho sentido. Decían sobre la Revolución Francesa que el problema era que los revolucionarios no sabían lo que querían. Y una vez que le cortaron la cabeza a todo el mundo, creyeron conveniente y dijeron, bueno, ¿y ahora qué? ¡Pum! Napoleón. Y yo incluso creo que uno de los peligros de esta situación es, lo creo, estoy convencido, uno de los peligros de esta situación es una oleada fascista. Porque es posible que en algún momento alguien tenga la brillante idea de decir, uy, el capital financiero, esto me suena a Rothschild o no sé qué, los judíos y tal, los judíos tienen... Alguien lo va a decir en su momento. Bueno, los viejos sistemas yo considero que son viejos y que deben de superarse. Entonces, sí que hay que hacer un esfuerzo de comunicación, sí que hay que trasladar a todo el cuerpo social que estas ideas son muy elementales, pero tenemos que partir de una base emocional absolutamente nueva, que es el concepto de que todos somos uno y el concepto de que hay que sustituir la idea de competencia por la idea de colaboración, que es lo natural. Y esto no es más que volver a los sentimientos naturales de la persona y volver al origen. No es ningún invento de ciencia ficción, ¿eh? El concepto de que somos iguales, de que todos somos uno, de que el amor está por encima de la competencia y todo esto. Entonces, yo considero que si no hay un cambio, como tú dices, emocional, en el punto de vista de las tripas y del corazón, cuando se hace esto, sí que va a ser el resultado final, pues que va a haber cambio de cara, y que también hay una película de Woody Allen que recoge estas cosas de la Centroamérica, bueno, con nuevas reglas de un nuevo equipo de gobierno que diga, pues ahora con una nueva dogmática, con una nueva doctrina, pero que no sería eso, es básico que haya ese cambio emocional, creo yo. Sí. Quería aportar una visión sobre lo que se está diciendo aquí, porque tuve la suerte de estar durante todo este movimiento 15M en dos ciudades y por tanto en las asambleas de dos plazas muy diferentes.
una en Castilla y León, en Zamora, en una ciudad pequeña, con ciertas particularidades, pero también he estado al comienzo de todo esto unos cuantos días en las asambleas que se hicieron en Plaza Cataluña. Y para mí fue muy importante ese contraste, porque realmente si solo hubiera vivido la experiencia en Zamora, me hubiera quedado solamente con que lo único que unía a esta gente era el no. Pero yo tuve la experiencia maravillosa en Plaza Cataluña, donde participaban miles y miles y miles y miles de personas simultáneas, y participaban todas, donde hay donde gente que no tenía en principio todo lo que tiene, o sea, lo que nos venden que tenemos que tener, no tenían propiedades, no tenían trabajo, solo tenían necesidades, se reunían, llegaban a ciertos valores en común y se iban a poblar zonas despobladas. Desde esto a gente que vivía en barrios y que habían quedado fuera del sistema económico y no tenían que comer, y en vez de decir no tengo que comer o ir simplemente a gritar al ayuntamiento, cogían una plaza, se organizaban y hacían un huerto urbano. Entonces yo lo que encontré en esta plaza de Cataluña fue una enorme alegría, no un enorme resentimiento. Yo lo que encontré fue la alegría de mucha gente que estaba haciendo cosas y de muchas generaciones. Si bien predominaba la gente joven, yo noté mucha gente de muchos años. Había comisiones y subcomisiones. Recuerdo haber pasado, yo no es mi tema, pero haber pasado por la comisión energética y sentarme porque había una clase magistral. Había ingenieros, muchísimos años de experiencia, con jóvenes que estudiaban ingeniería, con gente simplemente interesada, con ecologistas, debatiendo con una profundidad y pensando pequeñas estrategias que son posibles ya. No de que tienes que esperar que cambie la legislación. Sí que se pedían cambios de legislación y cambios, pero había cosas que se articulaban ya. Y el Zoom fue el día que todas las diferentes organizaciones, toda la red de huertos urbanos que hay en Cataluña, como la plaza había sido con las miles de personas, todo lo que eran flores y esto totalmente pisado y destruido, no porque hubiera sido el objetivo, pero acabó todo muy destruido, transformaron las zonas de tierra de Plaza Cataluña en un huerto urbano. Yo creo que sí hay respuestas, que sí hay sí en el movimiento. Evidentemente es un movimiento muy heterogéneo y depende también qué asamblea o qué zona te toque, que predomina el sí o el no. Pero yo me quedo con esa experiencia. En Zamora predomina el no, pero en Cataluña predominaba el sí, que no sé ahora qué está pasando allí. Pero esos movimientos, aunque el movimiento piensa en sí decline, esas organizaciones que hay se han potenciado muchísimo y se han articulado entre ellas. Sí, pervive el sí, y el sí estaba no presente, estaba muy presente, y está en la película. O sea, la gente está pidiendo lo bonito que tenía el tema de las acampadas. El tema de las acampadas fue absolutamente espontáneo, no estaban ni programadas ni pensadas. Había el 15 de mayo gente que dijo: yo no me voy a mi casa, estoy tan entusiasmado y tan feliz de ver tanta gente, tantos congéneres, tantas personas que son como yo no me voy a mi casa. Y yo estaba delante cuando estaban diciendo: vamos a coger unos sacos de dormir, porque si ponemos una tienda de campaña no nos van a dejar. Esta noche, la noche del día 15. Lo que pasa es que eso que es tan bonito, eso ha sido una especie de Arcadia virtual en la que ha habido licencia para los sueños durante un tiempo en las plazas, y eso es lo mejor que puede pasar. Pero esas propuestas... No, yo lo comentaba con la gente de la acampada de Alicante y decía: ¿veis las propuestas? Y entonces me sacaron un listado que sí había propuestas. Pero es que esas propuestas, yo lo siento mucho, pero no están estructuradas. No están estructuradas, porque había cosas de mucho detalle y había cuestiones que eran relativas a la mecánica electoral, que es otra cosa, son las reglas del juego. Luego había cuestiones que eran más sustantivas y más importantes, de la gran política y todo eso. Y estaba todo entremezclado y está bien, pero eso hay que estructurarlo, y sobre todo te tienes que ir a la raíz del problema. Tienes que empezar a razonar por qué pasa todo esto y por qué la seguridad social tiene esa deuda, por qué los laboratorios de formación. En fin, es un trabajo ingente, pero es un trabajo simplemente de sentido común.
claro, y el sistema que ahora mismo tiene el 15M es la división en asambleas de barrio. Y desde las asambleas de barrio, desde el trabajo de lo local, es desde donde se está proponiendo cosas y llevando a cabo el sitio. No, Eso se ve, bueno, eso se está viendo aquí en Murcia y yo creo que en España que se está organizando con asambleas de barrio, se está trabajando desde ahí. Esa es la respuesta que tengo. yo creo que si hubiera una propuesta alternativa a la gran organización, o sea, si hubiera una propuesta razonada, de decir, ¿por qué las raíces de los problemas que tenemos son la globalización de la economía? ¿Por qué las raíces de los problemas que tenemos son la Organización Mundial del Comercio? ¿Por qué? Porque me he referido a las grandes bases, de la organización de la economía. Todo el mundo podría confluir y decir, sí señor, olé, y lo que queremos es esto. Por supuesto que esas asambleas de barrio y las plazas, lo que había antes en las plazas, es positivo, es muy positivo y además tiene mucha belleza. Y por supuesto que pueden estar sirviendo para resolver cuestiones concretas y por supuesto que además es que sin ir más lejos, en el tema de los desahucios, pues se están planteando reformas legislativas. Yo de chorra un día coincidí en el avión con el portavoz de vivienda del Partido Popular, que lo conozco por el tema de mi trabajo, y antes de que pasara todo esto ya me dijo que él estaba redactando un proyecto para modificar, no la ley hipotecaria es la que regula el registro de la propiedad, sino la ley que regula los préstamos hipotecarios. No sé si iba en ese sentido o no, del tema de dación en pago, pero no cabe ninguna duda de que se están produciendo reformas muy interesantes que sin el movimiento Democracia Real Ya o 15M, pues nunca jamás se hubieran producido y eso está funcionando. Lo que pasa es que hay mucha gente que ante aquella explosión de energía y de fraternidad y de posibilismo y de conseguir las cosas, pues quería la revolución ya. Y la consecución de estas cosas al ritmo de la política, que es un ritmo lento, pues está conviviendo con ese sentimiento que tiene o que tenemos algunos o muchos de que se ha perdido el ritmo. Entonces, de que hay que buscar cosas que sean importantes, que sean gordas y sobre todo que sea poner el dedo en la llaga o meterle el dedo en el ojo al sistema yendo a la clave. Y entonces, eso que tú dices es cierto, pero yo creo que también es cierto que hace falta un asalto ideológico bien razonado a las bases económicas del sistema. Es que desde la asamblea de barrio, desde donde se debate todo este tipo de temas, lo que son ya globales. En la asamblea de barrio se tratan los temas del barrio, se movilizan pues si se está violando el derecho al agua, por ejemplo, que está ocurriendo aquí en algunos barrios, pues eso se intenta luchar por ello en concreto, pero luego se debate sobre los temas globales y luego intentar ver más allá de barrio. Pues eso es bueno, pero al final todos esos debates de barrio supongo que deben de confluir en un final que sea no solo para España, porque claro, ya ha dicho Sandra que esto es mundial. Los problemas que tenemos no se originan ahí en la sede de la Comunidad Autónoma ni en Madrid. Los problemas que tenemos se originan en despachos con una moqueta así de espesa, que están en Zúrich, o están en Ginebra, o están en, yo qué sé, por ahí. Y no son precisamente los políticos los que están originando estos problemas. Los políticos son unas marionetas que están haciendo lo que pueden con el estrechísimo margen de maniobra que le da el gran capital, que cada vez tiene más poder. Entonces, si esto que tú dices de los estudios y las conclusiones que están haciendo las asambleas desemboca en un gran papelito nacional o internacional donde se diga la clave del tema es este y lo que hay que cambiar es esto no lo queremos y lo queremos cambiar así, pues muy bien, pues eso es lo que hay que hacer. Y se tiene que hacer de forma consensuada y tiene que salir de las bases. No tiene que venir aquí ningún don listo
o doña lista a decir, es que yo tengo la solución. Eso no funciona así. Pero claro, será bueno en la medida en la que llegue a público conocimiento y consenso y se ponga en marcha. Ah, hola. Este es mi operador de cámara. Yo no te voy a pedir una solución, pero puesto que hablas sobre la dimensión global y general que tiene la solución al problema, puesto que los políticos son manejados por marionetas, Goldman Sachs, JP Morgan, Rockefeller, como queramos llamarlo, ¿dónde estaría, digamos, la intervención del pueblo llano, como podemos ser nosotros, en ese aspecto? ¿De qué manera podemos nosotros llegar a ese punto? Porque si está claro que si nombramos políticos que se dejan influenciar y no podemos poner un sistema alternativo a ese sistema político, porque si no esto se supone que es una dictadura, como queramos llamarlo, anarquía, ¿de qué manera podríamos intervenir en esas esferas globales tan altas? Porque son los que manejan, entre comillas. Yo creo que la metodología es realmente simple. Había una profecía fallida, en cierto sentido, de Marx, cuando decía que el sistema capitalista salvaje y brutal de 1870 iba a fracasar por un motivo de pura mecánica. Él decía, los ricos están siendo cada vez más ricos y son cada vez menos en número, y los pobres son cada vez más pobres y son cada vez más en número. Al final, por su propio peso, por el peso de esa inmensa masa de personas sometidas y humilladas, el tema va a cambiar y se va a instaurar esto que él llamó la dictadura del proletariado. Bueno, pues eso no está funcionando así por un motivo que es clave. A mí me parece que el mayor problema que tiene el género humano hoy, y lo pienso de hace muchísimos años, no es ni el medio ambiente, ni el hambre en el mundo, ni la injusticia social, ni nada de eso. El problema que tiene el género humano, número uno, es que la cárcel está aquí dentro, la cárcel está aquí, porque tenemos tal nivel de manipulación que nos están pateando el hígado y ni siquiera nos damos cuenta. Esto es lo que comentaba antes de Stanisław Lem en su título El Congreso de Futurología, en el que habla pues, de un futuro supuestamente maravilloso y estupendo y sensacional, que sin embargo era mentira, y se conseguía esa mentira porque había unos robots que estaban esparciendo un spray que alteraba la percepción de la realidad, y la realidad era fea. Bueno, pues tenemos alterada la percepción de la realidad, y yo considero que la metodología para conseguir eso que tú me dices es romper esa situación, y romper esa situación exige una cosa realmente muy simple, pero muy simple. Es que como cuando hacemos un viaje de estudios y vendemos papeletas y cada uno tiene que vender tantas papeletas, pues hay que convencer a los vecinos, hay que convencer a los escépticos para hacer algo parecido a aquella visión que tenía Marx, de decir que van a ser tantos que por su propio peso al final van a hacer que el sistema caiga y que nazca otra cosa. Esto no deja de ser, esto que estamos haciendo, puramente testimonial, porque somos una minoría. A lo mejor resulta que somos estupendos, que somos ilustrados y que somos muy leídos, pero somos una minoría. Y la cuestión básica es que hay que saber. Lo que sabemos, decía Salomón, el mucho saber aflige al hombre. Bueno, lo que nosotros sabemos tenemos que hacer que lo sepan todos los demás, y es un trabajo absolutamente pacífico, no estresante, pero que requiere, a mí tampoco me gusta la palabra apostolado, pero bueno, ni adoctrinamiento, no me gusta ninguna de esas, pero bueno, habrá que buscar la manera de que, como he dicho antes, en vez de ser el 5%, pues seamos el 90 o el 99%, que realmente eso que llaman la mayoría sociológica. La solución yo no creo que sea fundar un partido político. La solución yo no creo que sea hacer manifestaciones violentas, la solución yo no creo que sea el acudir a ningún tipo de acto de violencia de ningún género. La solución es dejarlos a los políticos con sus discursos, dejarlos hablando solos, que llegue el momento en el cual hablen y no les escuche absolutamente nadie. Esto es lo que yo creo que tenemos que conseguir, pero
conseguirlo lo que hace falta es que todo el mundo sepa lo que sabemos nosotros, lo que creemos nosotros, nuestra buena fe, y que tenga estos puntos de vista. Y vuelvo a insistir otra vez en que no se trata de ideas ni caprichosas, ni superintelectualoides, ni nada, no, son cuestiones muy simples. A nadie le gusta que lo engañen, que lo manipulen, y a nadie le gusta llevar una vida que es la que estamos llevando y vamos a seguir llevando, que es hincharse a trabajar todo el día para pagar unos impuestos que van a ir a parar a las cuentas bancarias de las corporaciones financieras que están comprando deuda pública. Sí. Yo quería hacer mi última pregunta, y es que has dicho que necesitamos saber y saber, ¿no? Para saber tenemos que explorar y tenemos que investigar, ¿no? Para saber cuáles son las necesidades más fundamentales de nuestra sociedad. Entonces, con referencia a nosotros como educadores sociales, nuestro trabajo podría ayudar a este campo, por así decirlo, nuestras investigaciones, en cómo... Vosotros estáis en una situación privilegiada. Mira, yo cuando digo que hay que saber, es que estamos tan rodeados, estamos tan prisioneros de una realidad, por una parte ficticia y por otra parte agresiva, que destruye el planeta, que nos destruye a nosotros mismos. Yo metía un blog que decía: ¿por qué los acampados desayunan magdalenas? Bueno, nosotros estamos especulando sobre una parte de la realidad, que es la parte de la globalización, de la estructura económica y de la mecánica electoral y todo esto. Bueno, tú estás haciendo y estás desayunando magdalenas y estás contribuyendo a la perpetuación del sistema de dominación por un motivo muy simple. Y es que nosotros estamos en un proceso, esto es un ejemplo de algo que nos creemos que estamos muy enterados, pero realmente nos queda mucho, y a mí también muchísimo, por enterarme y por saber. Estamos inmersos en un proceso paralelo de intoxicación del planeta y de intoxicación de nosotros mismos, porque resulta que lo que estamos comiendo es basura. La globalización es un invento que puede estar bien para vender tornillos. Esto lo dije una vez en un congresillo que iba. Yo quiero vender un tornillo en China y ya está, pues cojo, hago una transferencia bancaria o me la hacen, meto un contenedor y lo mando para China. Pues si quiero hacer eso con productos de alimentación que son perecederos, tengo que trufar esos productos de alimentación de basura química. Nos estamos comiendo 5 kilos al año, cada europeo, 5 kilos al año de productos químicos que son aditivos químicos en la comida. Es un ejemplo. No, que tiene cierta parte de razón, y por eso se puede hablar de infertilidad en mujeres, en muchísimos casos. No tendría fin. Esto no tendría fin. Aquí todo el mundo tenemos un buen rollito con el internet, nos comunicamos por Facebook y todo. Bueno, pues resulta que el tema de la red de wifi pues está como está. Y sabéis que hay gente que es electrosensible, no puede estar, yo lo conozco, algunas personas que están así, no pueden soportar estar delante de ningún sitio donde haya ningún tipo de aparato eléctrico, y por supuesto las ondas wifi son muy probablemente peligrosas o bastante peligrosas. Recibí un correo electrónico hace 3 días de una amiga que está en la Unión Europea, en Luxemburgo, trabaja en el tema de las publicaciones, y me comentó que acababa de asistir a una conferencia sobre el tema de las ondas wifi, y lo que se comentaba en esa es como muy preocupante sobre las ondas wifi. En la Biblioteca Nacional de París, por ejemplo, se ha suprimido el wifi. Francia es un país culto, no le pasa como aquí, y entonces no hay ondas wifi, hay solamente cable, etc. Esa es otra. Lo de alimentación, es decir, estamos tan rodeados que la empresa de abrir los ojos y la empresa de saber y de conocer es una cosa complicada, que empieza por nosotros mismos, por investigar, como tú dices, más y más y más. El tema del salmón, tú dices, el salmón me gusta mucho porque es estupendo, porque tiene omega 3 y es fantástico. Sí, que es cierto que es fantástico, porque el salmón salvaje se ha terminado y entonces lo cultivan en granjas, y como lo cultivan en granjas no tiene color salmón, sino tiene el color gris. ¿Cómo lo resolvemos? ¡Pum! Un colorante, que se lo mezclan con el pienso, E164G. Se acumula en la retina y da problemas de visión. O sea, tú comes mucho salmón y ya verás lo que te pasa. Pescado de piscifactoría,
que el front está publicitándolo continuamente, coma pescado de piscifactoría, tiene el resto de antibióticos. ¿Por qué hacen una campaña todos los otoños diciendo, no, usted no se automedique, por Dios, usted no se automedique, usted no tome antibióticos si no se lo receta el médico, pero usted puede desarrollar una cosa terrible, que es la resistencia a los antibióticos, que es terrible. Y entonces, claro, si estás comiendo el pescado de granja, a lo mejor resulta que como este le dan antibióticos, porque el pescado no puede estar, ni el pescado ni los humanos, imagínate que nos encerramos todos en un ascensor, todos, eso es lo que hacen con el pescado de granja, estrés, bajada de defensa, antibióticos, y los antibióticos al plato. Estamos absolutamente rodeados. Entonces vosotros, como personas que estáis en este tema, vais a estar en el tema de la educación social, pues yo considero que tenéis unas posibilidades inmensas de abrirle los ojos a muchas personas que lo necesitan, y lo necesitamos todos. El problema más importante es la contaminación. Sí, claro. Ese es más importante, claro. No las condiciones de Por eso es por lo... Sí, ¿qué es lo que piensas, no es lo que comes? Exacto. Por eso decía que no hay que aceptar ninguna regla, que hay que replanteárselo todo, que primero están las personas y después las reglas se hacen para organizar de la mejor manera posible la vida en sociedad. Yo he tenido el privilegio en mi vida de tener una relación de amistad con dos personas que cada una, en su faceta, pues podrían resolver casi todos los problemas que tiene el mundo. Uno es el inventor de un motor que funciona sin ningún tipo de combustible excepto el aire, no contamina, no consume, gasto cero, o sea, nada, puede mover cualquier cosa, hasta un avión. Y el otro, pues una persona que, digamos, que juega con la salud y que tiene recursos absolutamente espectaculares para devolver la salud a personas que tienen enfermedades muy graves, a través de unos protocolos médicos que les han dado muchísimos problemas a estas personas. Y el otro, pues el inventor, pues lamentablemente falleció hace unos meses. Esto quiere decir que hay soluciones, que hay posibilidades, que las soluciones están a disposición, pero que no podemos llegar a ellas porque hay un bloqueo por culpa de las estructuras. Estaba comercializando ya, porque el motor era un tema más teórico, pero estaba comercializando un cacharro que se llama reactor Foul, que se lo pone en un motor de gasolina. Tú fíjate el lío que hay con el tema ahora que han dicho que el protocolo de Kioto, que se vaya todo a freír espárragos, etcétera, en Durban. Bueno, pues este no es que lo haya, es que lo he tenido yo en la mano, y yo he hecho una prueba con periodistas. Yo le organizé un congreso a este hombre para esto. Y hemos hecho una prueba científica delante de la prensa para comprobar que esto funciona. Es un cacharro que se lo pone en un motor de gasolina y entonces reduce el monóxido de carbono en un 100%, el dióxido de carbono en un 98%, o al revés, no me acuerdo. El consumo de gasolina se ahorra, se experimenta un ahorro del 68% del consumo, aumenta la potencia y lo que sale por el tubo de escape del vehículo es oxígeno. Y esto lo fabrican, lo que pasa es que los tienen ahí en un rinconcito. ¿Esto por qué no es primera noticia mundial de todos los periódicos y de todas las radios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos conviene. Pues esto es lo que hay. Entonces, ya yo creo que... Pues eso es lo que pasa. Entonces, bien, vayamos a ampliar la conciencia de nuestros congéneres como medio y a limpiar la nuestra, si podemos, porque, en fin, junto al cambio emocional, pues hace falta saber. Eso lo de investigar. Lo de investigar. Si tú sabes y conoces que existe ese aparato y sabes que hay ciertas personas que no quieren que salga a la venta, pues bueno, aunque le haga competencia al petróleo. O sea, pueden competir y que ganen mejor, ¿no? Como la competencia es lo que estamos comentando en nosotras las personas, pues lo mismo. Nos está diciendo nosotros que compitamos entre nosotros y vosotros no vais a sacar un producto en el que el combustible que está dañando nuestra capa de oxígeno lo puede convertir, o sea, de ozono, lo puede convertir los residuos en oxígeno y competir contra
los coches que hay y los motores que hay. Es una contradicción completamente. La realidad está ahí. La realidad está ahí. La realidad de que el origen del cáncer son los productos químicos y los pesticidas que hay en la comida está ahí. La realidad de que por ejemplo, muchos productos de limpieza tienen estrógenos artificiales, productos químicos que imitan los estrógenos y pueden producir cáncer de mama y de próstata por aumento de estrógenos, que están ahí. La realidad de que España es un país que está abrumando al mundo con la cantidad de basura química que tira como pesticidas en sus florecientes frutas y verduras de tal, está ahí. Y la realidad está aquí delante de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que romper la pantalla de esta gente, de los medios de comunicación que no nos dejan ver. Pues vamos a romper esa pantalla de forma delicada y cordial, pero vamos a romper esa pantalla. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, pues... Bueno, que no hemos hecho cada una pregunta. ¿Ves? Eso era algo que quería comentar, que José Ortega no sabe, y es que no estabais obligados a venir aquí ni a estar, que hoy solo tiene una hora de docencia, pero sí que tenéis la obligación de por grupos de 4 personas al menos, por grupo plantear una pregunta. Es que como se han contestado a las Pero preguntas conforme como también es cierto, porque ellos ya llevan tiempo trabajando sobre el 15M, que algunas de las preguntas... Pero sí, o sea, lo único que había para que para después hubiese debate e incentivar era que No hay que obligar a nadie a que pregunte. pero no estaban obligados. Tampoco hay que obligar a nadie a preguntar nada, creo yo. No, simplemente es una cuestión de clase. Eso es el único punto que os beneficia o perjudica. Era el único punto que tienen vinculado directamente a comprometido con su nota de la asignatura de la ley. O sea, están aquí porque quieren estar. Pues muchas gracias por estar. Entonces, a ti por venir a enseñarnos. yo vengo muy a gusto. Oye, por cierto, dicho sea de paso, resulta que esto que hemos hecho, esto es un aperitivo, porque de aquí a un mes esto mismo se va a hacer en Heidelberg, el Instituto Alemán Americano, con asistencia de medios de comunicación y con presencia de Sandy, la pelirroja, que es la que lo ha organizado, pues es alemana. Sandy se fue de España porque estaba asqueada con el país. Los problemas son globales, pero los niveles de corrupción no son iguales en toda Europa, eso seguro. Ella se fue de vuelta a Múnich, ahora vive en Berlín y ha organizado esto, y vendrá Vicky, que es la otra que chillaba por las calles, y que la verdad es que pasó una cosa, el día ese que, cuando yo trabé contacto con ellas, esta es la realidad, te acuerdas cómo te pongas, esta es la realidad, había unas chicas y unos chicos, y esta chica, bueno, tú a Sandra la ves muy delgadita, muy bajita y tal, y bueno, le soplan y se cae. Bueno, ¿habéis visto algún chico chillando por la calle diciendo, no, eran ellas, eran las mujeres, solo las mujeres? Los chicos ahí más. Y en el metro también. En el metro también, sí. Esos detalles han sido los que me han dejado a mí un poco. ¿Por qué eso de las mujeres? Sí. ¿Por qué no había, excepto dos personas, o sea, dos chicos que, bueno, de los que habían encadenado, pero eran jóvenes, pero no había ningún hombre mayor o ya con su edad con ella gritando? Su edad, ¿qué dice su edad? Bueno, ¿Qué edad? Como en psicosis. No, porque tú grababas. Y ya estaba Yo a mí el otro en la calle decía, bueno, y los chicos, porque los chicos iban detrás ahí como de escolta, ¿no? Y decía, ¿y los chicos por qué no? Yo tenía la excusa de que llevaba la cámara. Pero a mí también me detuvieron cuando el metro, no sé si se ha entendido bien, vinieron los guardas muelles estos del metro y nos quitaron del medio. Y a mí también, vamos, no hubo más, ¿no? Para contarlo, hubiera sido estupendo contar que hubo latigazos y torturas y eso, pero no. Lo que pasa es que hicimos una reclamación y en esa reclamación lo que yo creo que ellos no esperaban era que pusiéramos que era una violación de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que lo pusimos allí en la hoja de reclamaciones del metro. Y en fin,
no tuvo ninguna consecuencia y ya está. Decían que se estaba haciendo publicidad y que estaba prohibida la publicidad. Eso es. Prohibido pensar. En voz alta. Aquí en Murcia también se están dejando mucho ver las mujeres. Sí. Sí, se están dejando ver mucho. Bueno, mi pregunta iba sobre el tema de los desahucios, que aquí en Murcia la plataforma de afectados por la hipoteca, bueno, y la comisión de acción que se creó de la acampada del 15 de mayo ha creado un vínculo muy fuerte de paralización de los desahucios. Se han conseguido paralizar muchos desahucios. Y bueno, ayer mismo hubo un desahucio en Murcia y se utilizó la represión contra las personas de la casa y contra los que fueron a paralizar el desahucio. Y esto parece ser el inicio de lo que se viene encima. O sea, va a ir, la represión va a ir cada vez más fuerte. Sí. Yo pienso que sí, y además en Murcia es la primera vez que pasa que se utiliza la represión en este tema. Y pues a mí me da la impresión, y a bastantes más, que esto va a ir así. Y bueno, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Que tenemos que continuar con la misma actuación entonces? ¿Tú has visto a Chema? El que decía, a nosotros no nos rescatan. Chema es un afectado por el tema de las hipotecas. No hay que decir que a Chema le hayan pegado, pero a Chema lo llevan Martín. Una vez lo cogieron, se lo llevaron en volandas, de donde estaban ahí intentando parar un desahucio, 2 o 3 policías, en el aire. Y según contaba él, pues lo tiraron contra el suelo y dijeron que no se volviera a acercar a ninguna de estas cosas, un desahucio, etcétera, etcétera, etcétera. Se levantó, se peinó como pudo y enseguida se iba al siguiente desahucio. Este tipo es así. Y Paco López también. Paco López lo ve que es un tío que es todo corazón y que tal. Yo he dicho antes que los movimientos sociales críticos de este tipo legitiman el sistema y le dan brillo y realce porque justifican que hay crítica, pero siempre y cuando que no funcionen, ¿no? Siempre y cuando que no se pasen. Y entonces estamos en la fase de pisarle el rabo al león. De pisarle el rabo al león. Esto es una cuestión de equilibrio de fuerzas y una decisión política, la de mandar a los policías que ataquen o no hacerlo. En la medida en la que haya simpatías sociales hacia, como creo que las hay, las personas que estáis o que están intentando parar los desahucios, a los políticos les va a costar dar la orden. Si cogemos la ley no hay ninguna duda, o sea, eso no se puede hacer, lo manda el juez, es una orden ejecutiva, se basa en una sentencia, en un auto y fin del tema. Pero bueno, eso está la conciencia moral de las personas y hay que contribuir un poco a limpiar también la conciencia moral de los responsables políticos y policiales por este procedimiento que es que estas acciones sean siempre pacíficas y que estén moralmente muy justificadas y que estén muy bien explicadas, y yo sí que pienso que hay que seguir adelante. El caso es que ayer la orden se dio por el delegado del gobierno de aquí de Murcia, del Partido Socialista. Es lo que dice, que está en las personas que dan la orden, ¿no? Y bueno, lo único que hicimos fue ir a protestar. Con respecto a eso, mi hermano es policía, además le tocó todo el movimiento aquí en Murcia, y él se quedó flipando porque es que desde arriba le decían no podéis hacerles nada, pero provocarles para que os den y ya empezar la bronca. Y poder los policías impulsarse. Mi hermano se quedó muerto y dice, vamos, me estáis llamando para que esté una manifestación pacífica en vez de decir que lo esté provocando. Y veía a los compañeros que decían, sois unos maricones, sois unos no sé qué, sois unos no sé cuántos, para que los chavales le pisen a ellos. Muy buena aportación. Eso es lo que se vio en Madrid. Esto es real. Ayer Pero mismo los la policías protesta. estaban pegándole con el cristal protector y la porra. Y los infiltrados también, ¿no? No. En Barcelona, sí. Tirados sangrando y como si fueran... Yo cuando fui a grabar la manifestación del 19 de junio en Valencia, tuve suerte que no me partiera la cara porque hubo un tipo que se creía que yo era un infiltrado de la policía. Y entonces me viene y me dice, ¿para quién trabajas?
¿no? Yo estoy haciendo esto yo para mí, ¿qué tal? Dice, esto como tú, no sé qué, por los infiltrados, no sé qué, una mala castaña, bueno, y me quería romper la cámara, ¿eh? Paradójicamente, lo que me estaba exigiendo era que quería que le enseñara el carnet de identidad, con lo cual el policía parecía él. Entonces yo le enseñé el carnet, y él era el policía y yo era el ciudadano. Bueno, ha habido mucha neura con el tema de los infiltrados, y parece ser que sí que había infiltrados. Y esto, pues esto es Nicolás de Maquiavelo, cuando escribió El Príncipe, que el hombre, pues estos son las fórmulas de trabajo florentinas, por eso se llama así. Eso es ilegal, es que siempre tienes que estar completamente uniformado. O sea, es que... No, pero incluso con el uniforme, ¿no? Lo que acaban de comentar, esa provocación, en fin, esto es... Sí. Es que no saben cómo... O sea, es que la gente está tan cargada de razones que no saben qué hacer para pararlo. Es que ellos no tienen un primo, un hermano que están en una mala situación. ¿Qué pasa? Bueno, Paco... Están bajo la espalda cubierta. Este, de la barba, Paco, este tío, en otro intento de parar un desahucio, este tío hizo llorar a 2 o 3 policías con eso, con ese discurso. Porque ese tío, el Paco López, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Yo creo que ya se ve. Bueno, pues ese tío empezó a decirle a los policías eso que dices tú. ¿Y si fuera tu madre? ¿Y si fuera tu hermana? Y tal, y empezó así. Ese fue el día que se pusieron de rodillas con la mano en la nuca como diciendo, venga, dame el tiro en la nuca. Y esto los desconcierta porque son unas unidades antidisturbios que están adiestradas para recibir y dar. Pero no están adiestradas para que la gente se diga, venga, dame el tiro. Para eso no. Eso no está en el manual. Entonces los tíos se quedaron. Y hubo 2, según dicen los que estaban delante, que se dieron la vuelta, policía digo, con lágrimas en los ojos, porque lo estaban acusando recibo de lo que les decía Paco. En fin, aquí hay mucho que hablar. El otro día había uno, que yo con eso no me quiero meter, decía que había que ganarse la voluntad, nada más y nada menos, que del ejército. Yo prefiero eso, que se quede al margen y tal. Pero bueno, el caso es que la realidad es que los policías son unos funcionarios del Estado, como todo el mundo, que tienen, lógicamente, unas obligaciones, que tienen una lealtad y que tienen que ser todavía más obedientes que el resto de los funcionarios, pero no dejan de ser funcionarios, ¿eh? Y lo que está pasando les afecta también a ellos, y ahora cuando vuelvan a subir el IVA, que lo volverán a subir, ellos lo sufrirán también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre las personas a las que hay que convencer de estas realidades, también están los policías, que también son conciudadanos nuestros. Que lo que dice mi compañera es tan real como que, o sea, de utilizar la provocación, como que ayer mismo por la tarde, en la protesta que hicimos frente al acto que tenía el delegado del gobierno que dio la orden, pues fue llegar nosotros y uno de ellos iba por el casco, y además uno de nosotros preguntar, ¿alguien tiene un chicle? Y decir, ¿quién ha dicho que si tiene un chicle? ¿Quién ha dicho? O sea, la más mínima, sí, van preparados para empezar. Sí, sí. Intentando que haya una chispa de... Que lo veis y no puede ser. Espera, ¿Qué hacemos ante eso? ¿Lo dejamos dar? Una pregunta. Volviendo a alejarnos y mirándolo como un fenómeno más global. Yo tengo muy poca información, lo que circula por internet es muy poco sobre lo de Islandia, sobre lo que ha ocurrido en Islandia y sobre esa redacción asamblearia de una nueva constitución. ¿Tú tienes más información que pueda aportar para comparar un proceso y otro? No. No, está todo como muy en silencio, como muy trabado, y no circula mucha información sobre lo que está pasando allí realmente. No tengo información fresca sobre Islandia. Ha servido de referente, ha servido de inspiración. Me llamó muchísimo la atención cómo los medios de comunicación se volcaban con el Cairo al mismo tiempo que silenciaban lo de Islandia. Soy muy suspicaz con relación a la primavera árabe, lo siento un montón, pero igual es injustificado, pero yo pienso que la primavera árabe a lo mejor resulta que está impulsada por los sistemas estos financieros para implantar en el norte de África una democracia falsa como la que hay aquí por un motivo, y ese motivo es que si tú tienes un dictador,
en un país, tú le puedes convencer y le puedes sugerir, y le puedes sobornar, pero siempre será un dictador caprichoso que en algún momento coge y te cierra las puertas, y el dinero necesita seguridad. ¿Qué mejor seguridad que tener una democracia en la cual tú compras a los partidos políticos, tú le financias las campañas a los dos partidos políticos, como ya sabe todo el mundo que pasa en Estados Unidos, que es la... El otro día escuché en Al Jazeera que, no sé si era Standard & Poor's o una de estas, curiosamente era contribuyente a la campaña electoral de Obama. Fantástica noticia. Eso no lo escuchas en otra emisora que no sea Al Jazeera. Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué se va Juan Ramón Lucas a emitir en directo desde la Plaza del Cairo para contar la revolución, y están dándole todo el aire que pueden a esto, y en cambio no sabemos ni media palabra de lo que ha pasado en Irlanda? Qué contradictorio, ¿no? Pues esto es lo que a mí me hace sospechar de lo que la primavera árabe pues puede no ser espontánea. Y si vemos cómo ha terminado el dictador libio, pues con más motivo, porque claro, tú puedes tener crítica social y puedes tener pensamiento crítico en un país, y puedes tener gente que no está de acuerdo, y puedes tener una dictadura que sea horrible, pero ¿de dónde sale ese armamento pesado que tenían esta gente que ha derrocado un régimen que era o sea, aquí ahora tenemos un pensamiento crítico, ¿y qué? ¿Y a dónde vamos con él? Tenemos nuestra arma es la palabra. ¿De dónde salen las bombas y eso? ¿Cómo puede ser que se pueda derrocar un régimen por la violencia, por una insurrección, con más razón o con menos razón, pretendiendo que eso es una revuelta popular, que no, es que se han cabreado y han tirado mal, por Dios? Por eso en América Latina tenemos historial de mercaderes interviniendo. Sí. Eso ya está muy documentado. Sí, claro. A veces hay algún accidente, También. que aparece Hugo Chávez y no es lo que se esperaba, pero bueno, eso es un peligro que tiene el meterse en esos charcos, ¿no? Tú dices, vamos a darle a esto una democracia manipulada para no seguir. De pronto, pum, pasa algo que no estaba previsto y pasa eso. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por estar aquí atentos y por vuestra inquietud. Gracias a José Ortega por venir, por contribuir con su trabajo y por ayudarnos a que cada día un poco más vayamos sabiendo o conociendo un poco cuáles son las herramientas que nos permiten pensar y hacernos un poco más libres, yendo luego a la práctica y a la acción, y a impulsar propuestas educativas que permitan, pues eso, que contribuyan a ese cambio social del que ahora mismo, hoy aquí, ya estamos siendo protagonistas. Y en nuestras casas, o sea, a nivel individual y a nivel profesional. Tenemos que creer en él para que sea real. Esto pasa como también con la educación. Si todos aquellos que hablamos de educación creyéramos de verdad en la educación no estaría en manos de quien está. Así que, pues muchas gracias. Y gracias por invitarme, ¿eh? Me siento muy honrado.